Simplemente estaba como en un estado de shock, de sorpresa, porque no sabía ni a lo que me enfrentaba. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Awen y esto es Historias que Inspiran y hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a contar su historia y la verdad es que inspira, motiva y ayuda a otros para que si están en esta misma condición pues conozcan un poquito más al respecto. Bienvenido, Joel Palazuelos. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí y poder compartir mi experiencia con esta condición ya de muchísimos años. Creo que ya era hora de que lo compartiera con muchas más personas, no solamente con mi familia. Me gustaría que mucha gente escuchara mis comentarios, mis experiencias, porque me gustaría mucho ayudar, así que espero que me sigan. Claro que sí. Joel, vamos a empezar porque nos cuentes quién eres, para que la gente que nos está viendo te conozca. ¿Quién es Joel? Bueno, yo soy Joel Palazuelos, soy de Culiacán, Sinaloa. Uh, ya soy diabético desde hace 54 años de evolución. Ya pasé los 60, así que ya llegué a la tercera edad, cosa que no esperaba, porque la verdad es que no pensaba que iba a vivir tantos años, y yo creo que también pienso que por esto es importante para mí el poder tener estas conversaciones, porque les puedo compartir todo lo que yo he hecho para llegar a este punto en tan buenas condiciones. Claro que sí. Joel, ¿dónde naciste y por quién estaba conformada tu familia? Yo nací en Culiacán, Sinaloa, en un rancho donde era mi mamá, ya hace muchos años. Ah, Después, muy pronto nos fuimos a vivir a Culiacán, donde he vivido toda mi vida. Bueno, no la gran parte de mi vida, porque realmente viví fuera como unos entre 10 y 15 años durante mis estudios. Soy de una familia grande, de 7 hermanos. Desafortunadamente mis padres ya murieron, una de mis hermanas también, así que solo quedamos 5 hermanos y un hermano. Pero eran 7 contigo. Éramos 7. ¿Tú eras menor, mayor? Yo soy el mayor de 7 hermanos, soy el único con esta condición. Realmente fui el primero en toda la familia con esta condición. Es algo que también toda la vida me ha intrigado, el cómo fue que yo adquirí esta condición. Creo que todos los diabéticos tipo 1 juveniles nos hacemos esta pregunta. Y sí, es realmente una duda que todavía, aunque hay muchos estudios sobre el origen de esta condición, no podemos decir que es uno en específico. Es una enfermedad autoinmune en la que el mismo organismo se sabe que ataca las células beta del páncreas. Puede aparecer después de ciertas infecciones virales. Tiene mucho que ver también, puede tener que ver la herencia familiar, puede tener que ver la alimentación que tengas, tu estado emocional. Son tantos los aspectos, los factores que pueden originarla, que realmente va a ser imposible que cada diabético sepa realmente ¿De dónde viene? El origen de su condición. Ok. Y como niño, antes de que supieras que tenías diabetes tipo 1, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era la convivencia con tus hermanos, con tus papás? Pues mira, la verdad es que antes de que yo adquiriera esta condición, ya era un niño tranquilo, era un niño muy observador, me gustaba mucho observar, investigar, platicar con la gente grande. Siempre me intrigaban mucho ciertos aspectos de la vida, y siempre andaba buscando información, aunque en ese tiempo pues no había internet, no había celulares. Pero era un niño sano como cualquier otro muchacho, como cualquier otro niño,
jugaba mucho con mis hermanos. Y realmente para mí, como era tranquilo, fue muy fácil darme cuenta que algo estaba pasando conmigo, porque la mayoría de los niños diabéticos son diagnosticados ya en un estado serio, a veces grave, con hiperglucemias de 500, 600, 800, hasta 1000 o más, donde tienen que ser hospitalizados. En mi caso particular fue muy chistoso porque jugando como todos los días, yo por no perder tiempo iba y orinaba al patio de mi casa, pero empezaba también a darme cuenta que me daba mucha sed. Yo pensaba que era por el calor, porque hace mucho calor, el clima en Culiacán es caluroso, húmedo, y tomaba agua constantemente, y por lo tanto decía yo, pues por eso orino tanto. Pero era cuando jugabas, o sea, cuando jugabas con tus amiguitos para no perder el tiempo, así, lo que hacías es que en lugar de ir al baño, iba al patio, ibas al patio, como todos mis hermanos, como todos nuestros amigos. Pero en mi caso, yo observé que donde yo orinaba había hormigas. Entonces me intrigó y se lo comenté inmediatamente a mi mamá. Y mi mamá lo comentó a un doctor, y sí, definitivamente le dijo que era algo extraño, que eran síntomas de una persona diabética, pero como era tan pequeño, pues que no creía que fuera diabetes, pero que me iban a hacer unos análisis de sangre y de orina, y pues sí, definitivamente fui diagnosticado con diabetes tipo 1, diabetes que en ese tiempo se conocía como diabetes juvenil o diabetes insulino dependiente. Para la gente que no sepa, ¿qué es la diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente es aquella que adquieren los bebés, los niños, adolescentes o adultos jóvenes, porque hay cierta edad, e inclusive una persona adulta también puede adquirir también la diabetes insulino dependiente, o antes se conocía como diabetes juvenil, ya que se vio que esta podía ser adquirida en adultos jóvenes o más grandes, pues se retiró ese concepto. Pero por lo general se dice que un diabético tipo 1 es aquel que no puede producir, que sus células beta del páncreas no pueden producir insulina, y entonces hay que aplicarla con inyecciones. Eso es a grandes rasgos lo que es la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, porque depende en gran parte su tratamiento de la aplicación de inyecciones de insulina. Okay. Y entonces cuando tú adquieres la diabetes tipo 1, cuando te das cuenta y tu mamá pues te lleva al doctor, ¿qué pasa en ese momento? Pues fue realmente sorpresivo para mí, como era un niño tranquilo, serio, maduro, pues como que no recuerdo haber sufrido. Simplemente estaba como en un estado de shock, de sorpresa, porque no sabía ni a lo que me enfrentaba en ese momento. Únicamente lo que yo quería saber era cuánto tiempo me iban a inyectar. A lo que no tuve respuesta, porque mi mamá realmente no me dijo pues que cuántos años o cuántos meses o cuántos días. Yo pensaba que iba a ser unos días. Uh-huh. Y ya poco a poco, cuando el doctor habló conmigo, el endocrinólogo, ya me explicó pues que era una condición en la que yo iba a requerir usar inyecciones de insulina diarias, de 1 o 2 inyecciones diarias, a veces hasta 3, por el resto de mi vida, o hasta que apareciera algo que me ayudara a no tener un tratamiento pues de este tipo, que no fuesen solo inyecciones. Pues me quedé pensando y dije, bueno, creo que esto es lo que voy a tener que enfrentar. Así que la realidad es que me pasé días pensando en ello. No recuerdo haber tomado una decisión realmente, simplemente pensando. ¿Qué edad tenías? Tenía entre 9 y 10 años. Y en ese momento, cuando viste que
pasaba el tiempo y seguías, pues seguías con esto, ¿cómo fue tu reacción? ¿Qué pasaba contigo? Pues no voy a negar que sí estaba triste, que sí veía a mis hermanos sanos, que seguían jugando, seguían corriendo. Mi alimentación tuvo que cambiar. Entonces ya había cosas que para mí eran prohibidas, porque en ese tiempo casi pues no había, más bien muchos productos, muchos alimentos de dieta, dietéticos o light, como se conoce. Como ahora, ¿no? Como hay hoy en día. Simplemente la Coca-Cola. Yo recuerdo que yo me enojaba mucho cuando tomábamos refresco en casa y que a mí me rebajaban la Coca-Cola con agua. Uh-huh. Y pues me sabía bien mala y me enojaba, y en ocasiones de coraje me iba a la tienda y me compraba una Coca-Cola para mí solo, y me la tomaba, y pues ya saben, ya se pueden imaginar dónde terminaba. Uh-huh. Terminaba en el hospital con 300, 400 o 500 de glucosa, porque no era nada más la Coca-Cola, era el comer dulces, el comer pan. Yo creo que el aprender a cuidar mi alimentación y cambiar la cantidad y el tipo de alimentos que yo podía comer fue lento, fue un proceso lento, porque era un niño. Aunque yo quería entenderlo, me informaba, preguntaba, y creo que lo tomé de la mejor manera posible, porque realmente no recuerdo haberme descuidado mucho a esa edad, porque el control estaba principalmente en manos de mi madre. Entonces ella era quien es la encargada de estarme cuidando, de decirme, eso no lo comas, o cómete un poquito. Y de hecho a esa edad mi mamá fue la que empezó a enseñarme a comer en pequeñas cantidades, lo que no me hacía tan bien. Entonces, y a cambiar también los alimentos, porque lo que por ejemplo, el pan, los almidones, las pastas que aumentan, que tienen un índice glicémico alto, pues mi madre fue la que me enseñó realmente a cambiar estos alimentos por más verduras, por ensaladas, por cosas que me hicieran bien, que no me aumentaran el nivel de glucosa en sangre. Aunque a la hora de comer yo viera que mis hermanos podían comer de todo, pues sí era una situación difícil para mí de aceptar. Claro. Pero bueno, finalmente lo fui haciendo poco a poco. Y hablando de tu mamá, ¿cómo veías que tus padres afrontaban esta situación? Pues mi madre fue muy valiente, porque lo tomó el toro por los cuernos desde un principio. Ella se informaba mucho, preguntaba mucho, hablaba mucho con los médicos, sufría. Yo la veía llorar, porque pues realmente era pequeño, vulnerable, y realmente siempre conté con el apoyo de ella. Siempre me acompañó con los médicos al hospital cuando me internaban, porque caía por hiperglucemias severas. Para mi padre fue un poco más difícil, porque en esa época pues en parte el machismo, en parte la falta de información, y en parte también que mi padre no era muy cariñoso, muy cercano a nosotros. Como que le tuvo mi temor a enfrentar esa realidad, para platicar conmigo, para preguntarme, realmente a él le faltó mucho contacto conmigo. Ya con los años yo entendí qué era lo que le pasaba. Lo entiendo, porque también pues tenía 7 hijos. Entonces era difícil que todos se enfocaran en mí. Pero sí me hubiera gustado que mi padre hubiera tenido un acercamiento mucho más fuerte a mí, desde esa edad. Claro. ¿Y tus hermanos cómo afrontaban esta situación, esta condición que tú tenías, bueno, que tienes contigo? ¿Cómo se portaban diferente? Pues fíjate que en el caso de mis hermanos fue muy bonito, porque nosotros seguíamos jugando, peleándonos,
Sí notaban que había, claro que observaron una diferencia, principalmente a la hora de los alimentos. En ocasiones decían que porque a mí me daban ciertas cosas de alimentos y a ellos no, porque a mí me daban más o porque menos. Entonces sí había ciertos celos, porque claro que estaban más pendientes de mí y bajaron la guardia en cuanto a la vigilancia con ellos. Ah, pero realmente yo no siento que con mis hermanos haya nacido una rivalidad o un malestar realmente por el trato que tenían hacia mí. Ellos entendieron que yo tenía una condición por lo que ameritaba una atención más especial, cuidados más especiales, que me tenían que llevar al médico constantemente o que me internaban. Entonces como que a pesar de ser pequeños entendían, Claro. porque pues todos eran menores que yo. Y ahorita que mencionas que te tenían que llevar constantemente al hospital, ¿cómo era tu estancia en el hospital de pequeño? Pues realmente las estancias en el hospital eran terribles para mí porque pues yo no quería estar ahí, nadie quiere estar en un hospital. Eh, realmente yo sufría porque quería salir al día siguiente. Me la pasaba sentado en las escaleras, como haciendo planes de escapar o viendo el elevador para ver cuándo llegaba alguien de mi casa. Realmente era un niño que recorría todo el hospital, corriendo, jugando, porque tenía una velocidad de recuperación, y siempre la he tenido, tremenda. Yo me recuperaba inmediatamente al siguiente día, y, y yo creo que era tan platicador y tan sociable que todos me tomaban cariño, las enfermeras, las cocineras, los enfermeros, los doctores. Platicaba con todos y todos les gustaba platicar conmigo, y jugaba con los demás niños. Algo que yo recuerdo que hacía mucho y que me entretenía era cuidar a los viejitos, cuidar a los mayores. En ocasiones me llamaban la atención porque me decían que tuviera cuidado, que porque podían estar más enfermos de algo Que te pudieras contagiar. que me pudiese contagiar. Pero realmente era la forma en que yo me entretenía, y yo creo que de ahí empezó a nacer un poco también el gusto por la medicina, porque yo siempre quise estudiar medicina, hasta cierto punto donde cambié de idea. Ok. Joel, ¿y cómo fue tu cuando estabas en la escuela? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo fue tu convivencia en la escuela? ¿Qué diferencias veías? Vamos a hablar en un rato de tus estudios, de todo esto, pero primero cuéntame cómo fue ese viaje, esa aventura en la Sí, escuela. en la escuela fue un poco diferente, porque mm, yo pues siempre fui pequeño, chaparrito, y cuando yo tenía 5 años nunca fui al kinder. Siempre me llamó mucho la atención el estudio, la escuela, como a mi madre. Eh, y dice mi mamá que cuando yo veía pasar a los niños a la escuela primaria, a una cuadra de mi casa, en ese entonces empezábamos la primaria a los 6 años. Yo tenía 5. Y dice mi mamá que yo me la pasaba añorando ir a la escuela. Lloraba por ir. Hasta que un día decidió ir a hablar con el director en la primaria para ver si me aceptaban de visita. Y me aceptaron inmediatamente. Y bueno, pues era tan pequeño y tan muy curiosillo, muy bonito, que todas las maestras me empezaron a agarrar de alumno preferido y de mimarme, me gané ciertos recelos de mis compañeros, pero al final del año escolar fui el más alto por medio de la generación. Y entonces, no sé cómo estuvo, pero me hicieron válido el año que estudié, y empecé la primaria de segundo año, casi a los 6 años. Eso para mí fue pues fue un momento muy feliz, me dio mucho gusto. Fue cuando me di cuenta que realmente me gustaba la escuela, pero ahí empezó también la época
de la carrilla, del bullying. Del bullying. Porque era pequeño principalmente y porque era también vulnerable. Por supuesto que los maestros también me trataban con cierta trato especial, Sí. Porque sabían de mi condición, porque mi mamá se los platicó. Para los niños a esa edad es difícil entender cuando otro compañerito tiene una condición como esta, porque lo primero es que no se nota, simplemente porque eres muy delgado, porque de repente te sientes mal, pues sí notan que hay muchas atenciones hacia ti y lo que sienten es recelo. Entonces, de alguna manera sí viví la carrilla, el bullying, y había muchos compañeritos que me golpeaban, que me empujaban, que me pateaban, en fin, nunca fui peleonero, nunca fui agresivo, y eso también no me ayudaba mucho, pero afortunadamente desde ese entonces yo también comprendí y entendí que siempre había compañeros a quienes uno les caía bien, le caía bien. Entonces siempre tuve protectores, siempre tuve compañeros que me cuidaban, que me defendían, siempre, todos más grandes que yo, por supuesto. Entonces por esa parte no la pasaba tan mal, porque desde ese entonces empecé a hacer muy buenos amigos, empecé a sentir lo que en ese momento yo no conocía, que se llamaba empatía, y bueno, ahora lo conocemos como empatía, ahora que somos adultos. En ese entonces, cuando somos niños, no entendemos, simplemente sentimos gusto cuando de repente vemos que simplemente por caerle bien a los compañeros se juntan contigo, te buscan, te defienden, y te da gusto porque no te sientes tan solo, porque en especial sí te sientes muy solo al ser diferente, al ser vulnerable, al tener con una condición especial. Pues claro que sí te sientes extraño, raro. En ese momento yo creo que desde un principio, desde muy niño, empiezas a sentir la depresión, también la tristeza del por qué te tocó eso a ti, porque era una pregunta que constantemente me hacía, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ahora me dicen, ahora que soy adulto, que por qué no me preguntaba, ¿por qué a mí no? Sí, pero eso no te lo preguntas nunca, o sea, siempre dices, ¿por qué a mí? Pero creo que tuve una primaria en la que fui muy participativo en la escuela, era muy creativo, muy artista, participaba en muchos bailables, en muchas obras teatrales, las maestras todo el tiempo me metían en todo, porque vieron en mí que a pesar de ser introvertido, tímido, era muy creativo, muy participativo en ese tipo de eventos. Hasta yo me siento así como extraño, porque sea como un niño tan tímido, tan introvertido, podía salir bailando y hacer en bailables de donde tenías que vestir de personajes, y no me daba miedo. ¿No te daba pena tampoco? No me daba pena, era algo que quién sabe, nunca lo entendí, porque siempre me consideré muy tímido, pero había algo que me empujaba a hacer las cosas, a aventarme a hacer las cosas. ¿Y qué otras actividades te gustaban de niño? Pues mira, realmente a mí me gustaba jugar, y yo hubiera querido practicar más deportes. La realidad es que era muy malo para los deportes. Yo jugaba básquetbol, voleibol, fútbol, pero pues en todos me golpeaban, en todos me empujaban, en todos, y yo todo el tiempo cuidándome de no caerme, o de no rasparme, o de no cortarme. El caso es que sí es cierto, sí me cuidaba mucho, y a lo mejor ese temor hizo también que no fuera tan bueno. Además de que mi estatura tampoco me ayudaba mucho. Yo a veces que le platiqué, después de cuando llegué a ser maestro, le platicaba a mis alumnos que con ironía y con risa también, de que yo nunca tomé distancia, porque siempre fui primero en la fila. Siempre fui primero en la fila y nunca necesité tomar distancia, y les daba risa a mis alumnos. Pero es la realidad, siempre fui más pequeño, y siempre fui me agarraban de la mascota del salón. Pero sí,
pasaba momentos buenos y momentos malos, yo creo que como todos. Era algo, ahora lo veo como algo normal. No fue tampoco tan doloroso. No creo, la verdad, que sufrí el bullying que muchos sufrimos. Claro. No fuera de lo normal, de lo común. Claro. Y pasando a la primaria, Joel, cuando pasas a la secundaria, cuando ya empiezas tu adolescencia, el cambio hormonal, hablando de lo que comentabas, la soledad, la depresión, ¿cómo lidiabas con eso? Esa fue una etapa más compleja porque empezaron los traumas, los complejos, por no crecer, por no embarnecer, por no al compararme con mis hermanos, por ejemplo. Todos mis hermanos empezaron a estirarse, a ser más grandes que yo, todos mis amigos, y sí me costaba trabajo aceptar que era diferente, que era muy delgado, que era débil, vulnerable. Fue una etapa en la que también tuve muchos descuidos y fue la etapa en la que también sufrí más hospitalizaciones por hiperglucemias, porque me portaba mal, porque me rebelaba, porque me enojaba, porque me había tocado esa situación. Se sumaba a todos los complejos que cualquier adolescente puede tener. Que porque estás chiquito, que porque estás gordito, que porque estás fellito, que porque estás moreno. Yo creo que yo lo veía como es una característica mía que me hace tal vez sentir menos, pero de alguna manera creo que lo que más me ayudó fue el que yo era muy buen estudiante. Era muy buen estudiante y siempre obtuve muy buenas calificaciones. Entonces siempre obtenía los primeros lugares. Concursaba en matemáticas, en química, en inglés y siempre ganaba. Entonces era algo que a mí me satisfacía, me sentía orgulloso y de alguna manera eso me levantaba. Sabía que era débil, pero que tenía mi lado positivo y mi lado ventajoso al compararme con mis compañeros, porque sabemos que a esa edad uno de los aspectos que más caemos o hacemos es el compararnos con los demás. Entonces sí me comparaba mucho y sí sufría porque no crecía. De hecho, mi madre le preguntaba mucho al médico que sí, qué pasaba conmigo, que por qué no crecía, que si iba a ser chiquito, que sí. Y el doctor pues siempre le decía que realmente yo estaba creciendo muy despacio, pero que iba a ser chaparrito, que no iba a ser una persona grande, que no iba a ser alto. Hasta el momento no sé realmente si la diabetes me afectó, porque tengo muchos amigos diabéticos muy altos, y amigas diabéticas también. No les afectó. Yo creo que yo ya iba a ser chaparrito, pues no creo yo que la diabetes me haya afectado. Más bien me empujaba más bien a seguir adelante. ¿Te motivaba? Me motivaba a seguir adelante porque hay ciertas decisiones que yo tomé desde muy pequeño, cuando me di cuenta que me había tocado esta condición. Entonces yo lo acepté con madurez, pero sí recuerdo que me prometí a mí mismo que me iba a cuidar, y desde ese entonces, a pesar de que no había mucha tecnología, que no había internet, que no había celulares, que no había pues realmente una tecnología en la que yo pudiese pensar que algún día se iba a descubrir algo, yo recuerdo que pensé, yo me voy a cuidar porque quiero estar bien para el momento en el que los científicos descubran algo que me ayude a mí a estar bien, a seguir adelante. Pues tenía 10, 11, 12 años cuando ya pensaba así, y realmente dije, yo me voy a vengar de la vida siendo feliz. Tal vez voy a vivir una vida un poco diferente, voy a hacer cosas diferentes, quiero viajar mucho, quiero estudiar mucho, pero quiero estar bien. Ya para entonces
yo ya había leído y me habían informado que podía tener problemas de la vista, que podía, ya estaba informado de las consecuencias, de las complicaciones tardías de un diabético insulino dependiente con los años. Entonces yo dije, ok, yo me voy a cuidar, me voy a adelantar y voy a tratar de estar bien. A pesar de eso, durante la adolescencia, como todos los adolescentes, los cambios de carácter, el coraje con la vida, pues sí me afectaron. Claro. Entonces sí me hice algo de daño, que no fue mucho porque siempre cabía en mí la prudencia, cupo en mí la prudencia, y a tal grado pues que actualmente estoy en muy buenas condiciones. Claro. Y pasando tu adolescencia, pasando esta etapa donde fuiste ya un adulto joven, se puede decir, decidiste ir a la universidad. ¿Qué estudiaste? Sí. Pues mira, la preparatoria fue la etapa más bonita de mi vida, porque fue una etapa en la que me sentí más aceptado, seguí siendo muy estudioso, seguí concursando en diferentes materias, me empecé a dar cuenta que era bueno para la escuela, empecé a estudiar inglés y francés desde la preparatoria. Yo entré a una preparatoria de los tecnológicos regionales en la que estudié la especialidad de técnico laboratorista químico, y a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que me llamaba la atención la química, también la medicina, porque yo siempre quise estudiar medicina, pero para ese entonces yo ya me había dado cuenta que vivía mucho tiempo en los hospitales, y entonces de repente me di cuenta que no iba a querer trabajar también todo el tiempo en los hospitales, porque allá iba a vivir, iba a dormir. Claro. Entonces dije, tengo que buscar algo diferente. La etapa de la preparatoria fue una etapa muy bonita también porque ya tuve amigos más grandes y de alguna manera mis amigos me apoyaban mucho. Y recuerdo que en muchas ocasiones mis amigos iban por mí a mi casa cuando teníamos 17 o 18 años y nunca me dejaban entrar a ningún lugar, a ningún cine de películas para adultos, ni a ningún antro, ni a ningún bar, porque siempre fui tragaños y me veía menor de edad. Y muchas ocasiones mis amigos iban y me dejaban a mi casa a divertir, y yo sí me quedaba, yo recuerdo que me quedaba llorando en casa, sí lloraba, sí sufría, sí eran momentos de depresión. Claro. Pero a pesar de ello, tenía buenos amigos. Ya para cuando terminé la preparatoria, yo ya tenía más o menos contemplado hacia dónde iban mis estudios. Y me fui a estudiar a México, al Politécnico. Estudiaste sí, en el Poli. Estudié en el Politécnico, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Estudié la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo, porque yo quería una carrera que estuviera muy relacionada con medicina. Y qué mejor que esa carrera de químico y microbiólogo, que se relaciona mucho con medicina. La realidad es que por un momento pensé que tal vez me hubiese gustado estudiar petroquímica, pero también pensé, no, tengo que trabajar tal vez en el mar, o en lugares en los que va a ser duro trabajar para mí. El caso es que me llamaba más la atención todo lo enfocado hacia la medicina, así que me incliné por QVP, y es una carrera que me gustó mucho. De hecho hice mi tesis en diabetes mellitus. Es también otra satisfacción que tuve, porque todavía me informé mucho más de esta situación. La realidad es que a mí la escuela siempre me gustó mucho, y aunque con los años tampoco la ejercí mucho, continué hasta que me gradué, y bueno, recuerdo ese último día en el que presenté el último examen y que me dio tanto gusto porque me daban ganas de correr y me sentía muy contento por haber logrado un paso más en mi vida, de los que todavía me faltaba todavía lograr más. Poco a poco sentía que mis sueños en ese entonces como estudiante los iba logrando. Había continuado con mis estudios de inglés y de francés. Había estudiado ya para ese entonces 2 años de alemán,
Me gustaban mucho los idiomas. Entonces, ¿sabes inglés? Inglés, francés, un poco de alemán. Y un poco de alemán. Algo que me ayudó mucho en mi futuro, ya en el campo laboral y en mis viajes, me ayudó mucho el haber estudiado idiomas, porque logré trabajar como químico bacteriólogo en un hospital. Yo trabajé para la Universidad Autónoma de Guadalajara en un hospital por un tiempo en el que no me gustó mucho el área de clínicos, porque yo quería hacer investigación y estudiar virología o genética o epidemiología, pero bueno, en fin, pasaron muchas cosas y finalmente, después de un acontecimiento triste en mi familia en el que una de mis hermanas muere muy joven, a los 23 años, yo para ese entonces vivía en Guadalajara, ella murió en Guadalajara y yo me regresé a Culiacán. Y justo después de eso me salió la oportunidad de irme de mochilazo a viajar a Europa. Y me fui. ¿Te fuiste tú solo? Yo solo. Bueno, tenía unos amigos que tenían los medios económicos como para pagarse una escuela privada para estudiar idiomas. Ellos sabían que yo ya había estudiado idiomas. Entonces, uno de ellos se quedó, el otro se regresó y un día me llamó y me dijo, oye, vente, aquí hay oportunidades de que trabajes y que... Yo en ese entonces no tenía dinero. El amigo que se regresó me ayudó mucho para yo poder irme a Europa. Y era a Inglaterra donde me iba. Estos amigos me ayudaron mucho a irme a Europa. Uno de ellos me ayudó acá en Culiacán a conseguir papeles. Él me ayudó, él me dio el empujón para irme. Yo pedí dinero prestado. No les pedí ni un peso a mis papás y me fui así de mochilazo. ¿Cómo fue para tus papás? Porque me imagino que como mamá preocupada de cómo te vas a ir tú solo y la insulina y toda todo la familia esto. estaba en contra. Claro. Toda la familia los asustó y les dijo, pero ¿cómo es posible? Pero es que, bueno, en ese entonces yo ya contaba como con entre 27 y 28 años, pero me veía de 18. Era Ahí ya habías terminado la ya había universidad, terminado la carrera, ya había trabajado un poco. Ajá. Pero todavía me veía muy jovencito, Sí. muy chaparrito, delgado. El caso es que le decían, pues todos mis tíos, mis abuelos, oye, pero ¿cómo dejan ir a Joel? Y claro que mi mamá les respondía, bueno, ya estuvo 7 años en la Ciudad de México estudiando, ya estuvo trabajando en Guadalajara, yo creo que ya nos ha demostrado que le podemos tener confianza. Cuando te viniste aquí a estudiar la carrera en el Poli, ¿vivías solo? No, yo al principio llegué con unos tíos que precisamente habían estudiado en el Politécnico. Yo por eso entré al Politécnico, porque inclinado porque ellos hicieron sus estudios ahí. Y primero viví con un tío un corto tiempo y luego ellos se fueron a Monterrey y entonces nos dejaron el departamento a otros muchachos y a mí. Y ahí viví durante todo el tiempo que estuve en la Ciudad de México. Entonces tenía todo, tenía el departamento, la escuela me quedaba a unas cuantas cuadras. No tenía que tomar ni un autobús, ni el metro, ni nada. Qué bueno. Entonces eso me ayudaba mucho. Claro. Yo creo que se me facilitaron mucho las cosas. Todas las cosas se me fueron poniendo en el camino. Así como lo fue con la carrera y, claro, con los idiomas. Y bueno, y ahora sí, en tu viaje. Retomándolo, lo de mi viaje, yo llego allá a Inglaterra, a Cambridge, exactamente, una ciudad increíble, muy bonita, de la etapa más increíble de mi vida, lo más bonito que he vivido. Y el trabajo pues era en una cocina, muy pesado. Me acuerdo que lo dejé pronto y empecé a buscar trabajo. De todos mis amigos mexicanos que vivíamos allá en ese tiempo, de los pocos que habíamos allá, yo era de los que hablaba un poco más de inglés y que hablaba además francés y un poquito de alemán. Entonces para mí fue muy fácil desenvolverme
allá en el extranjero. Inmediatamente me fui a buscar trabajo y encontré trabajo en un college muy bonito también ahí en Cambridge, y fue donde trabajé la mayor parte del tiempo. Continué estudiando inglés. Empecé a viajar mucho. Mi sueño siempre había sido ir a Francia, pero pues no, caí en Inglaterra y poco a poco me fui dando cuenta que podía tener la oportunidad de conocer más. El caso es que viví cosas increíbles, entre ellas el conocer Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Luxemburgo, Italia, España, Portugal, Grecia. Bueno, no sé si los recuerdo todos, pero visité como 3, 4, 5 ciudades de cada país. Probé todas las comidas que podía probar, de nada de comer hamburguesas ni nada de eso. No. Pura comida que yo quería conocer, internacional. La verdad es que hice muchos amigos de todas partes del mundo. Viajé mucho, conocí mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve como año y medio. Y cuando me regresé porque de plano ya mi organismo ya no podía más. Había adelgazado mucho porque también me había portado un poco mal. Había empezado a fumar en mi juventud y allá pues toman mucha cerveza, iba mucho a los pubs, y el caso es que tomaba cerveza, fumaba, me enfermé de bronquitis, pesaba 40 y tantos kilos hasta que caí en el hospital y tenía que tomar la decisión ya de regresar. Y es lo que te iba a preguntar, allá en Europa, o sea, ¿caíste en el hospital cuántas veces? No, solo caí en una ocasión, que fue en esa, cuando ya tomé la decisión de regresarme. ¿Y quién te cuidaba? ¿Tus amigos? Mis amigos, mis amigos sí, pero yo vivía con una familia, viví en diferentes lugares. Viví con una familia inglesa que también me tomaron mucho cariño y me trataron muy bien y me fue muy bien. Viví también con amigos japoneses, ingleses, turcos. Era sumamente divertido para mí. Visité muchos museos, catedrales. Conocí todo lo que podía vivir, porque claro que yo seguía pensando que tenía que conocer todo, que tenía que divertirme, que tenía que viajar, que tenía que seguir aprendiendo antes de que tuviera algún problema con mi condición, porque nunca se me quitó de mi cabeza lo que yo ya sabía, que a los 20 años de evolución de la diabetes tipo 1, si no te cuidas, empiezas a tener problemas. Y esto puede acortar tu vida. ¿Qué tipo de problemas? Pues puedes tener problemas de retinopatía, que es desprendimiento de retina, neuropatía, nefropatía, que es daño renal en las nefronas, que no empiezan a no filtrar bien, problemas circulatorios, en fin, que todo se complica con los niveles altos de glucosa si no te cuidas. Yo me seguía cuidando igual, mucho. ¿Por qué? Porque quería seguir viviendo, quería seguir disfrutando. Algo que recuerdo con mucho cariño y mucha emoción es que estando viviendo en Inglaterra, me tocó ir a un concierto de Pink Floyd en Londres, y decía yo, a veces sentía que me iba a morir de la emoción de lo que estaba viviendo, pero eso me empujaba todavía aún más, a pesar de que pensara en la muerte, me hacía todavía vivir, cuidarme más, vivir más. Los servicios médicos en Inglaterra fueron excelentes, me trataron increíblemente, porque como estudiante me daban la insulina. Cuando me llegué a enfermar, me trataron de la mejor manera posible, como si fuera inglés, así, porque era estudiante. Nunca dejé de estudiar. Por ese lado estuve siempre muy bien cuidado, y por mis amigos también. Mis amigos sabían de mi condición, pero al verme que yo me comportaba como cualquier otro estudiante, como cualquier otra persona, como cualquier otro joven, realmente pues no me veían con
con compasión o con así como con mucho cuidado, porque yo tenía mi bicicleta y andaba mucho en bicicleta. Me acuerdo que salía mucho hacia las afueras de Cambridge, al campo, y eran paisajes tan increíbles, tan bonitos, que nos íbamos a dar la vuelta. Realmente fue una etapa muy bonita y un logro más de lo que yo había soñado con hacer. Claro. Todavía todavía no empezaba a trabajar en mi carrera realmente, porque estaba cumpliendo un sueño que yo pensaba que me lo iba a cumplir cuando yo estuviera ya con muchos años de edad. Y resulta ¿Y no? que me lo cumplí siendo joven, trabajando yo para mí, porque en ese tiempo no existía el euro. En ese tiempo yo trabajaba en Inglaterra y ganaba en libras esterlinas, y la libra esterlina era la moneda que más valía en Europa. Entonces me alcanzaba lo hacía rendir, pero mucho, y realmente todo era diversión a diario. No envejecí mucho, pero sentía que pues, mentalmente había crecido increíblemente. Eh, También empecé a valorar mucho mi país. Empecé a valorar mucho mi país, México, y me di cuenta que no conocía mucho de México. Realmente como estudiante aquí tuve muchas oportunidades de viajar, porque estando en la Ciudad de México pude ir a conocer Veracruz, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua, San Luis Potosí, pero todavía no conocía realmente México. Claro. Entonces empecé a planear, a pensar que cuando regresara a México iba a recorrer muchos de los lugares o de los estados y de las ciudades de México. ¿Y lo hiciste? Sí, lo he hecho. Continué. Pues una vez que regresé, regresé a México y fue un poco complicado. Fue un poco complicado empezar a trabajar. En el próximo video. Entre todos mis compañeros cooperaron para ayudarme con algo de dinero. Me ayudó la escuela, me ayudaron otras personas también.